Entonces buscaban la manera de echarle mano, porque sabían que decía esta parábola contra ellos, pero tenían temor al pueblo y dejándolo se fueron. Después mandaron a él a algunos de los escribas y de los herodianos para sorprenderlo en alguna palabra. Y al llegar le preguntaron, le preguntaron, Maestro, sabemos que eres veraz y que eres imparcial porque no miras la apariencia de los hombres, sino que verdaderamente instruyes en el camino de Elohim. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Lo pagaremos o no lo pagaremos? Entonces aquí le están haciendo una pregunta ya a Josué. Y esta es la primera pregunta. Vamos a ver 3 tipos de preguntas que le hicieron a Yahoshua, porque esto se llama haciendo las preguntas correctas. ¿Cuántos quieren obtener una respuesta de parte del Padre? Amén. Amén. Yo no sé la situación que tú estás pasando, yo no sé cuáles son las circunstancias de tu vida, yo no sé si tienes algún dilema y tú quisieras que alguien te dijera haz esto o haz aquello. No sé si necesitas una respuesta de parte del Padre. Pero hay veces que para obtener la respuesta hay que preguntar, pero tenemos que preguntar correctamente. Hay preguntas de preguntas. Ahora, a Yahoshua le hacían preguntas y esta era una de ellas. Muchas preguntas las hacían, pero no todas eran correctas. Este primer grupo que vemos acá era una mezcla de escribas y herodianos. ¿Quiénes eran ellos? Los herodianos eran los que estaban en el templo, que eran idumeos. Ellos estaban pendientes de esta parte, digamos, de los impuestos, de se tiene que pagar, o sea, le pagaremos al César, no le vamos a pagar al César. Y era una pregunta, pero lo que querían era sorprenderlo. Dice la palabra que querían ponerlo a prueba, sorprenderlo en algo. Y eso a mí me hace reír. El hombre no pone a prueba a Elohim. Escúchame, el hombre no pone a prueba a Elohim. Es Elohim quien prueba nuestros corazones. Amén. Para ver si somos dignos de él. Amén. ¿Me escuchó? A veces estamos haciendo preguntas, pero el hombre no pone a prueba a Elohim. Es Elohim quien prueba nuestros corazones para ver si nosotros somos dignos de él. Yahoshua los prendía en su propia astucia. ¿Y cuál fue la respuesta? Ahí mismo en Marcos 12, seguimos leyendo en el 15 al 17, dice, pero él conociendo la hipocresía de ellos les dijo, ¿por qué me ponen a prueba? Tráiganme un denario para verlo. Y habiéndoselo traído ellos les dijo, ¿de quién es esta efigie y la inscripción? Y ellos respondieron, del César. Y Yahoshua les dijo, por tanto, den al César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim. Y se maravillaban de él. ¿Qué fue lo que hizo Yahoshua? Ellos le están haciendo una pregunta, pero es una pregunta terrenal de esta tierra. Es los impuestos. ¿Y con quién le pago al Dios Sam o no le pago, pastor? Eso no tiene nada que ver con el reino de los cielos. No tiene nada que ver. Yahoshua le separó, le dijo, ya un momento, vamos a separar acá lo terrenal de lo espiritual. Entonces vamos a poner las pautas, amén. Vamos a ver el segundo grupo. El segundo grupo eran los que controlaban el templo. Vamos a irnos a Marcos 12, el mismo en Marcos, quédese ahí en Marcos 12, pero ahora vamos más adelantito en el versículo 18 al 23. Dice, luego vinieron a él los saduceos, que dicen no hay resurrección, y le preguntaron, dígale preguntaron. Otra vez gente haciendo preguntas, diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere dejando esposa, sin haber dejado él hijos, que su hermano la tome por esposa y levante descendencia a su hermano. Había pues 7 hermanos, el primero tomó esposa, pero falleció sin haber dejado descendencia. El segundo la tomó y falleció y tampoco dejó descendencia, y de igual forma el tercero. Y así los 7 la tomaron sin haber dejado descendencia. Después de todos ellos falleció también la mujer. En la resurrección, aquí está la pregunta, ¿de quién de ellos pues será esposa? Porque los 7 la tomaron. Ahí está la pregunta.
¿Y quiénes eran los que estaban haciendo la pregunta? Eran los que controlaban el templo. Los saduceos, habían fariseos y saduceos. Los fariseos eran los más populares, pero los saduceos eran los que tenían control del sacerdocio, del templo. Eran los que controlaban el templo. Los saduceos, inmersos en su doctrina de que no hay resurrección, querían que Yahushua validara su sistema religioso y habían fabricado una cajita de doctrinas, que muchas veces las congregaciones están fabricando cajas de doctrina donde podían meter al Mesías. Querían acomodar al Mesías a su creencia. Pero tú no puedes meter al Mesías a un sistema de doctrinas para tu conveniencia. Tú no puedes agarrar al Mesías y decir, no, métete en mi sistema de doctrinas, porque esto es lo que yo creo. Tú te tienes que acomodar a lo que yo creo. Ay, ay, ay. Haciendo las preguntas correctas. ¿La pregunta era correcta? ¿Qué creen ustedes? No era correcta. ¿Cuál fue la respuesta? Ahí mismo en Marcos 12, en el verso 24, entonces les dijo Yahushua, no es por esto que están errados o no entienden el poder, no entienden las escrituras ni el poder de Elohim. La pregunta se ve como muy espiritual. Oh, en el reino de los cielos, se ve muy espiritual la pregunta. Se ve, pero era una doctrina. Y Yahushua, ¿qué le dice? Ustedes no entienden las escrituras y tampoco entienden el poder de Elohim. Porque cuando resuciten de entre los muertos no se casarán ni las mujeres serán dadas a los varones, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Ahora bien, con respecto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés cómo Elohim les dijo desde la zarza, yo soy el Elohai de Abraham, el Elohai de Isaac y el Elohai de Jacob? Él pues no es el Elohai de muertos sino de vivos. Por eso ustedes están muy errados, muy equivocados. Yahushua estaba en un plano más elevado. ¿Sabe qué pasaba con los saduceos que estaban inmersos en comprobar quién tiene la razón? Y a veces en estos sistemas de doctrinas, y usted se va a conseguir mucho de eso en el internet. Gente peleando por doctrinas. Que si es esto, que si es aquello, y hacen un montón de preguntas. Ay, perdóname, pero yo tengo que predicar el mensaje. Hacen un montón de preguntas, pero son incorrectas. Y a veces se ponen a sacar, yo he visto, sacan preguntas por el Facebook, sacan preguntas por el internet, por el YouTube, por el no sé dónde, por las redes sociales, y empiezan, en vez de que sea de edificación, se ponen a pelear unos con otros. Se ponen a pelear y a veces uno entra en eso, no debemos entrar en eso, haciendo las preguntas correctas. Estoy preguntando correctamente, quiero tener una buena respuesta. Al primer grupo estaban en lo terrenal. Yahushua les dice, hay que separar lo terrenal de lo espiritual. Segundo grupo, estaban inmersos en una caja de doctrinas, un sistema de creencias. Y Yahushua les dice, ustedes están muy errados, están muy equivocados. Pero vamos a la tercera pregunta, Marcos 12, 28. Y esto me llamó muchísimo la atención porque al acercarse uno de los escribas, dice, los escuchó que discutían y al ver que les había respondido bien acerca del asunto, le preguntó, aquí está la tercera pregunta, aquí está la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Y Yahushua le contestó. Bueno, vamos a ver, primero vamos a ver quién era este. Dice que era uno de los escribas, ¿verdad? Pero esa pregunta, fíjate que es bien sencilla. ¿Cuál es el mandamiento más grande de todos? Esa pregunta no era rebuscada, como que no tenía trasfondo, como que no te... Está fácil, está fácil. Yahushua le contestó. El mandamiento más grande de todos es, escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohai, Yahweh es uno, cita la Torá. Y amarás a Yahweh tu Elohai con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento más grande. Y el segundo añade,
es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que Él es uno y que fuera de Él no hay otro, y que el hombre debe amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas, y que amar a su prójimo como a sí mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Yahushua, al ver que le había contestado sabiamente acerca de este asunto, respondió y le dijo: no estás lejos del reino de Elohim. Y ninguno se atrevió a preguntarle más. Una pregunta sencilla, una pregunta sin malas intenciones, una pregunta que la podía haber hecho un niñito. Y Yahushua le dijo: bien. Dice: todavía no has llegado al reino de los cielos, porque era un escriba. Pero le dijo: no estás lejos, ya te estás acercando, ya te estás acercando. Parece como que la pregunta es obvia, pero eso fue lo que Yahushua a esa fue la que Yahushua contestó. El escriba es un religioso. Es como decir hoy día que el que va a la universidad. Imagínate que tú estés en la universidad y te pongas a cuestionar al profesor. Porque una cosa es que tú le preguntas al profesor: profesor, no entiendo esto, explíqueme. Y otra cosa es que te pongas a probar al profesor. ¿Sí me estoy dando a entender? Que empieces a cuestionar la enseñanza del profesor. En vez de que el profesor te ponga a prueba, tú pones a prueba al profesor para ver si el profesor es digno de enseñarte. ¿Sabe qué es eso? Eso es altivez, soberbia, orgullo, ofensa. Voy a ponerme a cuestionar. Vamos a ver si tú eres digno de ser mi maestro, a Yahushua. ¡Wow! Ahora viene el examen del profesor. Una vez respondía a las preguntas de los estudiantes, ¿no? Acá viene el examen del maestro. Aleluya, el maestro de maestro. Y sabe una cosa, hermano, tenemos que tener cuidado, porque a veces estamos haciéndole preguntas a Elohim. Contéstame, 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 y exigiéndole cuando no estamos en la posición de hacerlo. Somos nosotros los que estamos a prueba, no Él. Él es rey, Él es soberano, Él es eterno, Él es para siempre. Aleluya. Él es infinito, Él es sublime, Él es todopoderoso. Él está sentado en el trono. No es el hombre el que cuestiona al Creador, es el Creador quien cuestiona su creación para decir: vamos a ver si ustedes son dignos de mí. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aquí viene el examen del maestro de maestro. Ahí mismo en Marcos capítulo 12, en el verso 35 dice: mientras Yahushua enseñaba en el templo, todavía no había ido del templo, dijo, aquí viene la pregunta: ¿cómo es que dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Porque David mismo dijo por el Espíritu Santo, dijo Yahweh a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus adversarios por estrado bajo tus pies. Por tanto, si David lo llama a mi Señor, ¿cómo pues puede ser su hijo? Y toda la multitud lo escuchaba con agrado. Pero ¿sabe lo que dice en Mateo 22? Porque el mismo pasaje, Mateo también lo registra. Mira lo que dice Mateo 22, 41 al 46. Mateo 21, 45 dice: así pues, si David lo llama Señor, ¿cómo pues es Él su hijo? Ahí está la pregunta del maestro. El verso 46 dice: y ninguno fue capaz de responderle. Y desde ese día nadie se atrevió a preguntarle nuevamente. Amén, hermanos. Amén. O sea, Yahushua los prendió en su propia astucia. Digo, ustedes me van a cuestionar a mí, me van a poner a prueba a mí. Digo, ahora yo les voy a lanzar una para ver si es que es de verdad que saben tanto. Vamos a ver, porque tanto te la pasas metido en la palabra,
Tanto estás estudiando. Yo siempre digo, ¿de qué te sirve ser un mar de conocimiento si no hay aplicación práctica en tu vida? No te sirve de nada. El mismo apóstol Pablo decía, ajá, si yo supiera profecía, sé esto, sé aquello, sé lo otro, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Y a veces estamos cuestionando, hermanos, y estamos exigiendo. Será mejor que tengamos cuidado al preguntarle al Padre, porque puede ser que Él nos saque la hoja de examen. Yahushua muchas veces nos va a probar en lo que sabemos, no en lo que sabemos o cuánto sabemos, sino en la aplicación de lo que sabemos. Porque una cosa es, yo sé esto, Señor, mira cuánto sé. Ajá, ¿lo estás aplicando a tu vida? ¿O es simplemente orgullo para decir yo sé mucho? Job, vámonos al libro de Job. En el capítulo 38, a mí me gusta mucho el libro de Job. Esta historia es impresionante y si usted nunca la ha leído, por favor, léala. En el capítulo 38, el versos 2 y 3. Si no conocen la historia de Job, Job fue un hombre muy rico a quien se le quitó todo lo que tenía. Los 7 hijos, las 3 hijas que tenía, se le murieron todos en el mismo día. Era muy rico y todas las riquezas, en un solo día, Elohim permitió que se le fuera. Para afuera, ya no hay más riqueza. Job, capítulo 38. Y Job tenía muchas preguntas. Y usted lee todo el libro de Job y Job empieza a preguntar, ¿para qué yo nací? ¿Por qué me vino esto? ¿Por qué me pasó esto? Y estaba como muchas veces nosotros, y nosotros no hemos pasado ni la mitad de lo que le pasó a Job. Pero es que mira, Señor, que mira que no sé qué más, y Job temía por qué estar atribulado. Una cosa es que te digan, mira, ya un hijo que se te muera, eso debe ser horrible. Imagínate que en el mismo día te digan, no, tus 10 hijos se te murieron todos. Ese hombre, y aparte de eso, una sarna en todo el cuerpo. Dice desde la punta de la cabeza hasta allá. El hombre quería morirse. Tenía muchas preguntas. Él tenía muchas preguntas y él comenzó a preguntarle a Yahweh, ¿por qué yo no me morí en el vientre de mi madre? ¿Para qué? Empezó a preguntar. Y en el capítulo 38 de Job, dice en el verso 1, entonces intervino Yahweh. De repente Yahweh dice, ok, este está hablando y preguntando y preguntando. Intervino Yahweh e interpeló a Job desde un torbellino. Y mira lo que él preguntó. ¿Quién es este que da consejo con palabras sin conocimiento? Cíñete pues los lomos como un valiente. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar, me vas a instruir. Porque a veces tenemos muchas preguntas, pastor. Y estamos preguntándole, Padre, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Yahweh le dice, ya un momento, ¿quién es este que está hablando tanto? Dice, síguete, a ver. Apriétate los pantalones porque ahora el maestro va a sacar el examen. Y te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo ordenaba la tierra? ¿Dónde estabas tú? Dímelo si sabes. Dímelo. Y empieza a hacerle un cuestionario, que yo creo que nos los hacen y toditos salimos, pero mira, bien mal. Muchas preguntas que Job no podía contestar. Lo interesante de este libro de Job es que nos da el cuadro completo. Mira, cuando tú eres, yo no sé si ustedes han visto cuando los artistas, los que pintan los cuadros, ¿no? Ellos van a los detalles y van pintando los cuadros. Si yo hago y eso era lo que quería, pero se me olvidó. Si yo te pongo una foto
una foto bien cerca, yo te digo, ponte así cerquita de la foto, te digo, cierra los ojos y abra los ojos y te pongo la foto aquí, cerquita, y digo, abre los ojos, lo más seguro es que tú no vas a, yo te digo, ¿qué es lo que ves tú ahí? Y la persona dice, no sé, ¿por qué? Porque estoy muy cerca, no puedo mirar, estoy muy cerca. Por lo general los artistas lo que hacen para apreciar el panorama completo es que ellos dan unos pasos atrás y dicen, ya va, déjame mirar qué es lo que estoy haciendo, está quedando bien, das unos pasos atrás para tener una mejor perspectiva. Y tú sabes qué es lo que pasa, que en el libro de Job se nos está contando, y gracias a Yahweh por esto, porque no solamente se nos cuenta lo que pasó con Job en el plano terrenal, natural, sino que la historia comienza hablándonos también de lo que estaba pasando en el plano espiritual. Había algo que estaba sucediendo que Job no lo sabía. Satanás, el enemigo, se había presentado delante de Yahweh un día, dice en el capítulo 1 del libro de Job. Se presentó y Yahweh le dice, ajá, ¿y tú qué haces por acá? Dice, no, yo vengo de rodear la tierra y de andar por toda la tierra. Y Yahweh le dice, ¿tú no has visto a mi siervo Job? Ese hombre es íntegro. Ese hombre es íntegro. Ese hombre no sé qué. Mira, me sirve. ¿Ves cómo él anda? Ah, claro, pero es que tú lo tienes cercado de bendiciones. Claro, así como no te va a servir. ¿Y sabes lo que le dijo Yahweh? Le dice, bueno, toca todos los bienes y todo lo que tiene, pero no me le toques la vida. Y Satanás fue y le quitó todo. ¿Job sabía lo que estaba pasando en el plano espiritual? No. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que muchas veces nosotros estamos tan en la carne que no entendemos las cosas que nos están sucediendo. ¿Por qué me está pasando esto, Padre? Y no alcanzamos a entender que hay un plano espiritual en donde se están moviendo cosas. Ahí estaba Satanás otra vez y Yahushua se lo dijo a Pedro, Pedro, Satanás te pidió a ti para zarandearte. Yahushua se lo dijo a Pedro. Pedro no tenía ni idea de lo que le venía. Pero en vez de ponerse a hacer preguntas, pero ¿por qué? Él ya sabía, porque Yahushua se lo había dicho, Satanás pidió para zarandearte. Pero Job no sabía lo que estaba pasando. Job estaba inocente. Él sabía que había una realidad en su vida. Sus hijos se habían muerto, había perdido todo, pero no sabía que había una realidad espiritual. Hay una realidad, hermano, escuchen, hay una realidad espiritual. Muchas veces los problemas que tú estás pasando, las situaciones que estamos enfrentando, tienes que entender que hay un trasfondo espiritual para todo. Amén. Tienes que entender que hay un trasfondo espiritual para todo. Muchas veces digo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y tú dices, ¿por qué tengo tantas pruebas? ¿Por qué ha de ser? Trata de buscar más del Señor para que tú veas que van a venir las pruebas una tras otra, tras otra, tras otra. Van a venir. Porque hay un trasfondo espiritual y lo espiritual es más real que lo que estamos viviendo acá. ¿Sabe qué me gusta? Que el Mesías se movía tanto en el plano natural como en el plano espiritual. Y el Mesías entendía, porque él le lanzaba esas preguntas, ese tipo de preguntas que lanza el maestro, se la lanzó a Nicodemo. Cuando Nicodemo empezó a hablar con él empezó a lanzar cosas espirituales. Es que si tú no naces del agua y del espíritu, tú no vas a poder entrar al reino de los cielos. Ay, pero ¿cómo será eso? Y Nicodemo hablando cosas terrenales. Y Yahushua tratando de hablarle cosas espirituales. Muchas veces no estamos entendiendo los planes del Padre. No los estamos entendiendo porque simplemente estamos en la carne. No estamos con las antenitas espirituales alineadas con el Espíritu para entender qué es lo que el Padre está haciendo. Yo creo que una pregunta excelente sería, Padre, ¿qué es lo que estás tratando de hablarme? ¿Qué es lo que estás tratando de decirme? ¿Qué es lo que estás tratando de enseñarme? ¿Qué es lo que estás tratando de quitar de mi vida?
Pero muchas veces estamos, Padre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Estamos. Y yo creo que el Eterno se cansa a veces de nosotros, de las preguntas. Dirá, bueno, pero es que no estás entendiendo. Hay un paralelo espiritual que tú no puedes mirar. No lo puedes mirar con tus ojos carnales, pero es real. Es más real que esto que estás viviendo acá. El enemigo está interesado en tu alma, no solamente en tu alma, en tu casa. Hay una guerra que se está dando. Tienes que entenderlo. Si quieres hacer las preguntas correctas para tener las respuestas correctas, vas a tener que entender que te estás moviendo en dos ámbitos. Estamos aquí en la tierra, es verdad, estamos en el mundo, en este sistema del mundo, pero ya no somos del mundo. Cuando la gente me dice a mí, hay crisis, yo digo, sí hay crisis, ¿dónde está la crisis? Hay crisis, yo digo, en el mundo hay crisis, eso es verdad. En el reino de los cielos no. Hello. En el reino de los cielos no hay crisis. Hay enfermedad. ¿Hay enfermedad? Sí. En el mundo hay enfermedad. Ya un momento. ¿Hay enfermedad? Sí, sí hay enfermedad. Pero en el reino de los cielos no. Donde llega Yahushua no hay enfermedad. Hay angustia, la gente está desesperada. Sí, eso es en el mundo. Ustedes no saben que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz admirable. Ustedes no saben eso. Hemos sido trasladados y tenemos que acostumbrarnos a nuestra realidad. Más vale que nos empecemos a acostumbrar a nuestra realidad espiritual. Porque ¿sabe qué? Va a llegar un momento en que vamos a tener que andar todos los días, a cada momento, en el espíritu. Vamos a tener que aprender a andar por fe. Amén, amén. Y andar por fe es como andar así, a ciegas. Totalmente. La gente te va a decir una cosa, pero no es la voz de la gente, no es la voz de las noticias, no es la voz de la comunidad científica, la comunidad gubernamental, no son los gobiernos, no, Señor. Es el reino de los cielos. Es la voz del Todopoderoso la que tenemos que escuchar. Vámonos a 1 Corintios 13:2. El libro de Job nos da las dos realidades. La realidad invisible, lo que sucede en el plano espiritual. Nosotros lo entendemos porque lo leemos ahora, pero Job no, porque estaba metido en ese asunto. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 13:12. Y dice así, porque ahora vemos veladamente. Veladamente es así, hermano. O sea, no vemos bien, como por espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay dos realidades. Cuando usted se mira en un espejo, porque dice que es como un espejo, cuando usted se mira en un espejo, usted ve cómo es usted, se mira su reflejo. Y cualquiera dirá, ay, ese eres tú. Pero ese es el suyo verdadero. No, ¿verdad? Una persona que nunca ha visto un espejo, un bebé, por ejemplo, cuando lo pones primera vez de frente a un espejo, el bebé se queda admirado porque dice, ese es otro niño que está ahí y no entiende que ese es su reflejo. El mundo terrenal y el mundo espiritual es lo mismo. Lo único que esto terrenal es el reflejo. Lo espiritual es lo verdadero. Amén. ¿Entendió eso? Amén. Nosotros estamos aquí, mire, yo no sé a quién le escuché decir, pero realmente cuando llega, por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia, porque cuando llega la muerte a la vida de un santo, realmente está comenzando la vida. Amén. Ahí es cuando está comenzando la vida, es una eternidad. Y cuando la gente me dice a mí, no, pues hasta los 80 años, qué sé yo, digo, ya un momento, tenemos que hacer planes de aquí a 200, a 1000 años, ¿qué vamos a hacer dentro de 1000 años? Y
Y cualquiera que me escuche dirá, usted está loca. ¿Qué le pasó? Se le aflojó un tornillo. ¿Sabe qué pasa? Que cuando tú estás en esas dos realidades, tú estás entendiendo de que hay una eternidad. Y en la eternidad no envejeces, en la eternidad no mueres, en la eternidad no hay crisis, en la eternidad no hay tiempo. Por eso el apóstol Pedro le decía a los hermanos, dice, un día para el Señor son como 1000 años. En este plano, 1000 años son 1000 años, pero allá arriba, 1000 años es como si fuera un día. Entonces ellos pueden hacer de todo, y de repente, ¿qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado un día? De repente ya han pasado 1000 años, y para nosotros, pero acá ha pasado es un día. Entonces, somos seres sujetos a esta carne, porque estamos en esta carne. Y no entendemos, y necesitamos inteligencia espiritual para entender estas realidades. Yahoshua le dijo a Pedro, Satanás te pidió para probarte. ¿Y qué hizo Pedro? Ay, me están probando. No, ¿sabe qué hizo? Andaba en la carne. Sacó la espada y empezó a dar machetazos. Le cortó la oreja a Malco. Porque estaba en la carne. En vez de entender, ¿qué hizo Juan? A Juan también le dio lo mismo. Él pasó la misma experiencia, el apóstol Juan. ¿Qué hizo Juan? Se quedó quieto y fue testigo de todo. Juan fue el único de los apóstoles. Toditos se fueron. El único que se quedó al pie de la cruz fue Juan. Se quedó allí. Porque Juan entendió, dijo, ya va, hay dos realidades, Mira, Job se quejó, añoró, lloró, se defendió, preguntó preguntas. Pero al final Yahweh le contesta. Vamos otra vez a Job, ya estoy terminando, hermano. Job 46:8. Entonces Yahweh respondió y dijo a Job desde el torbellino, cíñete pues los lomos como un valiente, yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Acaso tú me vas a invalidar e inculpar? O sea, me vas a hacer quedar como que yo tengo la culpa para declararte inocente. Ay, ay, ay. Job le estaba echando la culpa a Yahweh. Bien, vuélvelo a leer. ¿Acaso tú me vas a invalidar e inculpar? O sea, me vas a hacer ver como que yo soy el culpable para declararte tú. Hermano, tenemos que tener cuidado con lo que le estamos preguntando al Padre. Y luego sigue preguntando, ¿tienes tú un brazo como el de Elohim? ¿Truenas como una voz semejante a la suya? Vístete de magnificencia y poderío, cúbrete de esplendor y excelencia. ¿Sabe qué le respondió Job? Más atrás en 43 dice, respondiendo Job le dijo a Yahweh, indigno soy, ¿qué te voy a responder? He puesto mi mano sobre mi boca. Una vez hablé y no voy a hablar. Y 2 veces no vuelvo a hablar. Hermanos, hay una realidad que está velada a nuestros sentidos naturales. Pero no porque no la podamos ver, deja de ser realidad. ¿Qué preguntas le estás haciendo al Creador? Ponte de pie.